Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven, sígueme con Anthony Aliaga y estamos estudiando este 2026 el Antiguo Testamento. Esta es la clase número 18, el cual titula Santidad a Jehová. Esto corresponde del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo. Vamos a estudiar los capítulos del Éxodo del 35 al 40 y Levítico 1, 4, 16 y 19. También recordarles que este es un recurso complementario y no debe reemplazar el estudio personal, familiar de las Sagradas Escrituras y de los manuales oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, hagamos un recuento de la ruta probable del éxodo que hayan tenido los israelitas de que ellos fueron liberados del yugo egipcio a mando de Jehová por medio de su profeta Moisés. Ellos salieron de la tierra del norte, Ramsés, que antiguamente se llamaba la tierra de Gosén, y fueron liberados, cruzaron el Mar Rojo y están en el desierto aprendiendo todo lo necesario para entrar a la tierra prometida. Según este mapa, para los que logran verlo, estamos en el punto 10 aproximadamente, que es el desierto de Sinaí, el monte de Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Y actualmente, después de esos 10 mandamientos, la actualidad de esta parte de la Biblia es cuando Moisés recibe el mandato de hacer un templo portátil, el cual se llama el tabernáculo. Por medio de este, el pueblo de Israel iba a hacer convenios, realizar sacrificios, un recordatorio constante de lo que Jehová iba a hacer cuando él llegara en el meridiano de los tiempos. De esta manera, Jehová, a pesar de el primer rechazo que hubo de Israel a su propio Dios, Jehová, por el becerro de oro, y por haberse restringido por esa razón el sacerdocio mayor, Jehová vio la forma de todas maneras de que pudiera estar lo más cerca posible de su pueblo. Estas leyes y este recurso llamado el tabernáculo era para que su pueblo pudiera prepararse y en algún día no lejano poder tener la bendición de estar con Jehová lo más cerca posible. Era su pueblo. Jehová siempre estuvo pendiente de ellos a pesar de que muchas veces el pueblo no respondía como debería. Aproximadamente estamos en el punto 10 de este mapa y vamos a ver lo que sucede en esta parte. El Señor quiere que llegue a ser santo. Vamos a analizar Éxodo 35. Empecemos con los primeros 3 versículos. Dice: Y Moisés hizo reunir a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de reposo dedicado a Jehová. Cualquiera que en él hiciere algún trabajo morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es muy interesante porque aquí se recalca la importancia del día de reposo. Este no ha perdido vigencia. Muchas veces es un error común pensar de que libros como Éxodo, Levítico, Números era solo para el pueblo de Israel, y debido a que Jesucristo hizo la expiación, pues hay cosas, la mayoría de las cosas de allí, que han quedado obsoletas, lo cual es falso. Si bien es cierto, algunas cosas sí, ya se han dejado de ser, pero hay cosas que han trascendido a lo largo del tiempo, y uno de ellos es justamente el mandamiento de guardar el día de reposo. Este se menciona en la creación en el Génesis, se ratifica en Éxodo 20 en los 10 mandamientos, y aquí el Señor lo está ratificando por medio de su profeta Moisés, de que el pueblo de Israel no debía descuidar este día importante, es decir, guardar el día de reposo. Bien, ahora vamos a ver las indicaciones en cuanto al tabernáculo, el cual es un templo portátil. Recordemos que el Señor quería estar cerca de su pueblo, mandó a Moisés a subir al monte Sinaí. Antes de las tablas de piedra con los 10 mandamientos, hubo la primera ocasión donde el Señor le da a Moisés el convenio y juramento del sacerdocio, por el cual todo el pueblo de Israel iba a tener la maravillosa oportunidad
de entrar a este templo y estar muy, muy, muy cerca literalmente de Jehová. Lamentablemente sabemos lo que sucedió y pues mientras Moisés estaba en este monte muchos días, Aarón junto con el pueblo de Israel caen en idolatría y pues eh, hacen el famoso becerro de oro y al momento de bajar Moisés con el convenio del sacerdocio mayor, rompe las tablas y decía que, y pensó sobre sí, en sí mismo, de que el pueblo no estaba preparado para esto. El Señor lo mandó a subir nuevamente y es ahí donde recibe las nuevas tablas, pero ya con los 10 mandamientos como sacerdocio preparatorio. Ahora leeremos estos versículos del 4 al 29 y básicamente vamos a hacer un recordatorio de lo que el Señor Jehová le mandó a Moisés en cuanto al tabernáculo. Estas indicaciones también se dieron en los capítulos del Éxodo del 25 al 29 y aquí se ratifican con algunos detalles adicionales. Dice lo siguiente. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá a Jehová oro, plata, bronce, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles rojas de carnero, y pieles de tejón, y de madera de acacia, y aceite para el alumbrado, y especias aromáticas, para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro del alumbrado con sus utensilios, sus lámparas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la entrada para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de la presencia de Moisés. Y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para todo su servicio y para las sagradas vestiduras. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenillas, zarcillos, sortijas, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos ofrecían una ofrenda mecida de oro a Jehová. Todo aquel que tenía azul o púrpura o carmesí o lino fino o pelo de cabra o pieles rojas de carnero o pieles de tejón lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul o púrpura o carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer para toda la obra de Jehová que había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda artesanía. Bien, fíjense que el tabernáculo no era tan sencillo, de hecho por eso el Señor, luego de esta etapa, de este suceso del becerro de oro, aparta a Aarón con un sacerdocio menor preparatorio para que se hiciera cargo, y también estaba a cargo en buena parte del tabernáculo.
Era un templo portátil. Aquí vemos un pequeño esquema de cómo era, ¿no? La cerca, que era con tela fina, ¿no? Tenemos el atrio exterior, la fuente, y esta carpa pequeña en la parte interna estaba dividido como el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde Jehová aparecía y tenía la oportunidad de conversar con Moisés, ¿no? Y también este lugar santísimo podía tener acceso los sumos sacerdotes como Aarón, Hur y 70 miembros más, ¿no? Que poseían el sacerdocio mayor. Y como les había indicado, Jehová tenía predispuesto que todo el pueblo recibiera este sacerdocio mayor, pero lamentablemente se redujo a 70 y algunos más, ¿no? Y tenía cosas importantes, pero fíjese cómo el pueblo estuvo muy predispuesto a ofrendar. Recordamos que buena parte de todo esto también la tenían porque el Señor se encargó de despojar a los egipcios de algunas pertenencias, pero básicamente como una compensación por el tiempo servido, el tiempo prestado del pueblo de Israel. Y pues recordemos que ellos estuvieron en esclavitud, pero esto fue compensado con las cosas que los egipcios lograron dar al pueblo de Israel, ¿no? Y estas ofrendas pues lograron ser muchas, de tal manera que se dice, y vamos a leer en el siguiente capítulo, que Moisés les tuvo que decir, los tuvo que detener y decir, ya es suficiente, ¿no? Y fíjense que el pueblo de Israel incluso tenía un poco más para ofrendar, ¿no? Pero cada uno, y lo que queremos resaltar, es la disposición que ellos tenían, que ellos tuvieron en ese momento. Obviamente estaba arrepentido el pueblo después de lo que pasó con el becerro de oro y estuvieron a dar lo mejor de lo que tenían para construir este lugar muy sagrado. Y obviamente en este lugar sagrado, pues nosotros, como en el templo, el pueblo de Israel se iba a santificar para poder estar más cerca del Señor. Esa es la razón por que el Señor quiere que llegue a ser santo. ¿Y qué podrían representar esos objetos? Símbolos que ahora vamos a estudiar. No vamos a poder lograr estudiar a detalle porque es un tema bastante amplio. Si ustedes gustan, me pueden dejar en los comentarios de que podríamos hablar exclusivamente y únicamente del tabernáculo para estudiar más a fondo. Si lo quieren así, déjenmelo saber en los comentarios y hacemos una clase especial de eso. Pero vamos a estudiar algunos detalles de todas maneras que representan la expiación, la ofrenda que nosotros debemos dar para llegar a ser santo y estar cerca de nuestro Salvador. El Señor me pide que entregue mis ofrendas con un corazón dispuesto. Vamos a analizar Éxodo 36 y vamos a leer los 7 primeros versículos. Vamos a ver cómo el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra. Hicieron pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario, y así el pueblo dejó de ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Muy interesante. A veces somos un poco duros con el pueblo de Israel, pero esta parte sí estoy seguro que es digno de emular, digno de repetir, digno de aprender, ya que el pueblo, después de lo del becerro de oro, sí estuvo arrepentido e intentó arreglar las cosas cuando el Señor le mandó al pueblo de Israel por medio de su profeta Moisés de que debía hacerse este santuario, este tabernáculo, que es un templo portátil, que lo iban a usar durante su viaje en el desierto para llegar a la tierra prometida.
El pueblo estuvo dispuesto a hacerlo. Moisés le pidió que al pueblo que hicieran ofrendas de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus posesiones, eh, sin ir más allá también obviamente de mellar su estabilidad económica, podríamos decirlo. Incluso el pueblo sintió la necesidad de hacer incluso más. Quizás no sabemos, en realidad no se menciona, pero dieron no solo lo que les sobraba, sino también las cosas, sobre todo con un corazón muy dispuesto. Muy probablemente hayan dado un poco más de simplemente lo que les sobraba, sino algo de ellos, algo muy personal. Lo hicieron con un corazón dispuesto. Moisés, tanto fue así como dice lo que acabamos de leer, que Moisés tuvo que decir al pueblo, es suficiente, ya tenemos abundante. Y la reflexión aquí es cuántas veces estamos dispuestos a seguir a nuestros padres, bueno, para los que somos menores de edad, o cuántas veces estamos dispuestos a seguir a un líder para los que somos mayores de edad, eh, inspirado obviamente. Muchas veces un líder bajo inspiración nos pide, nos da una asignación, un llamamiento, y cuántas veces estamos dispuestos a ofrendar nuestro corazón, dispuesto a cumplir. Incluso algunas veces, no siempre es así, pero algunas veces los llamamientos representan un esfuerzo adicional, pero ese esfuerzo adicional nos llevará a mejorar, nos llevará a poder eh, superarnos en alguna cosa, de repente en algo que estábamos pensando que necesitábamos mejorar y justo el llamamiento nos ayuda con eso. Siempre compartiré mi experiencia de mi primer llamamiento como maestro de valientes. Eh, Me consideraba una persona con muy poca paciencia. Bueno, todavía tengo que mejorar mi paciencia, pero este llamamiento me ayudó mucho en cuanto a ello y me ha permitido ser un mejor maestro. Me ayudó mucho también cuando estuve en la misión y me ayuda mucho hoy en día. Entonces, quizás en mi mente nunca estuvo ser un maestro de alguna manera, pero el Señor se encargó de darme ese talento que no tenía. Y así funcionan los llamamientos. Y así funciona también cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlo cuando a veces no sea sencillo. También he tenido otros llamamientos donde no ha representado mucho esfuerzo, como por ejemplo, yo soy músico profesional y pues también he tenido llamamientos dentro de la iglesia en cuanto a la música. Obviamente no ha representado un desafío y he podido aportar lo que he logrado aprender a muchos de mis hermanos y que también han logrado aprender algo más. Y es así, ¿no? Yo he aprendido mucho de mis líderes, algunos quizás hayan aprendido algo de lo que yo ya sabía. Y ese es el corazón bien dispuesto, ¿no? De que nosotros estemos dispuestos a aprender y a compartir lo que hemos aprendido. Y es algo que también el pueblo de Israel de alguna manera lo entendió. Sabían que tenían que eh, implementar este tabernáculo y ellos lo hicieron con la mejor disposición. ¿Qué aprendes de los israelitas que podría ayudarte a servir al mejor al Señor? Su corazón bien dispuesto. Y esto debe ser constante. ¿Qué te ha dado el Señor y qué te pide que ofrezcas? Pide mi corazón muy dispuesto. Algunas veces será cosas y talentos que ya hemos obtenido y otras veces serán cosas que necesitamos aprender y obtener y el Señor, debido a nuestro corazón dispuesto, nos otorgará un nuevo talento, un nuevo don que beneficiará a nosotros personalmente y a los que nos rodean. Las ordenanzas del templo se dieron en la antigüedad. Vamos a analizar ahora Éxodo 40. Vamos a leer los 11 primeros versículos donde ya se detalla el armamiento del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero armarás el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca de testimonio y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión,
Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina de la entrada del atrio, y tomarás aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus enseres y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Muy interesante porque para los que hemos tenido la oportunidad de ver una dedicación del templo es el mismo procedimiento, ¿no? Todos sabemos que antes de dedicar el templo, todas las personas sin excepción pueden tener acceso. Hay puertas abiertas donde pueden ver todos los elementos, la construcción, los símbolos que atañen a este templo. Actualmente hay muchos en el mundo, en las principales ciudades de cada país. El templo es un lugar especial, muy diferente a lo que es las capillas. Las capillas las llamamos casa de oración y los templos los llamamos literalmente la casa del Señor. Santidad a Jehová, porque es un lugar aún más especial, muy santo, donde hacemos ordenanzas sagradas que nos acercan literalmente al Señor. Y si somos fieles a esos convenios y ordenanzas, el Señor nos heredará la vida eterna. Me gustaría compartir, quizás ya lo haya hecho antes, pero recuerdo cuando, como todo misionero, iba a salir a la misión, iba a recibir mi investidura, que es la ordenanza, una ordenanza muy importante en el templo. Un amigo a quien quiero mucho y que también fue mi mentor me dijo: ahora sí, recién por hacer esta ordenanza en el templo, se puede decir que ahora sí eres un candidato a la vida eterna, al reino celestial. Yo me quedé un poco sorprendido porque dije, bueno, antes de esto me había esforzado mucho porque me bauticé, me confirmé, recibí el sacerdocio y me esforcé por magnificarlo, y aún así no era digno todavía, o un candidato, digámoslo así, al reino celestial, recién con las ordenanzas del templo, y cuando por fin hice las ordenanzas en el templo, entendí por qué lo decía. Es una ordenanza muy solemne, muy sagrada, muy especial, que sentí en mi corazón deseo de que mi familia, mis hermanos y todas las personas a las quienes iba a predicar el Evangelio también tuvieran esa oportunidad. Testifico de que el templo es un lugar extremadamente sagrado, donde el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo. Los únicos requisitos son espirituales, que estemos lo suficientemente preparados espiritualmente, no completamente, eso nunca va a suceder, pero sí lo suficientemente dignos para que podamos entrar y hacer otras ordenanzas. Y también sabemos que cuando ya se acaba este periodo de puertas abiertas, normalmente es un mes completo, para que muchas personas, todas, la mayor cantidad posible, puedan ver el templo. Una vez que éste se dedica, ahí recién pues ya solamente podemos entrar los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y hacer estas ordenanzas, donde, repito, los requerimientos son espirituales. Bien, entonces, de igual manera, ya se había terminado todos los requerimientos que el mismo Jehová le había solicitado a Moisés y al pueblo de Israel. Ya se tenía todo listo. Ya en este caso, habiendo estado todo listo, Jehová le dice, bueno, es momento de armar el tabernáculo. Y una vez que esté completamente armado, lo dedicarás, ¿no? Le dice, lo vas a ungir, lo vas a santificar. Es lo mismo que hoy en día llamamos dedicar. Leamos estos siguientes versículos, del 12 al 16, y vamos a ver cuál es la importancia, qué papel cumplieron Aarón y sus hijos. Dice, y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sirva como mi sacerdote.
Después harás que sus hijos se acerquen y los vestirás con las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y servirán como mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado, así lo hizo. Bien, entonces Aarón, sus hijos, y básicamente Aarón siendo descendiente de Leví, entonces Aarón y sus hijos correspondía a una buena parte de la tribu de Leví, iban a estar a cargo del tabernáculo, es decir, armarlo, dejar todo listo, que los utensilios estuvieran en buen estado, quizás un poco más temporal, pero también tenía que ver mucho con lo espiritual, porque también iban a ser lavados, ungidos y recibir las vestiduras sagradas. Ahora, fíjense que hay una pequeña diferencia entre Aarón y sus hijos, porque Aarón recibió una vestidura sagrada, lo que hoy en día conocemos como la investidura, y sus hijos en ese momento, quizás más adelante sí, pero en ese momento no. Ahora, iba a haber un sacerdocio, digámoslo así, especial, diferente, que Aarón y sus hijos iban a tener, hoy lo que hoy en día sabemos que era el sacerdocio menor. Recordemos que en el pueblo de Israel no muchos tenían el sacerdocio mayor. eh, Se sabe de Moisés, sus consejeros Aarón y Hur, y 70 élderes más, 70 ancianos, 70 poseedores del sacerdocio mayor y quizás por ahí algunos más. Este número no excedía la cantidad de 100 y de esta manera pues el pueblo de Israel tenía limitado. De hecho, en las primeras tablas de piedra que Moisés recibió de Jehová estaba justamente el convenio de sacerdocio mayor para que todos los hombres, o bueno, casi todos, en realidad esto solo depende de nuestro esfuerzo por cumplir los mandamientos, es decir, dignidad. Jehová deseaba que todos los varones lo poseyeran, pero debido a la idolatría de Aarón y pues los becerros de oro, Jehová vio por conveniente darles un sacerdocio preparatorio, el sacerdocio menor, el cual también por esa razón se llama el sacerdocio arónico, pues iban a recibir junto con los 10 mandamientos para que esto los llevara en un futuro no lejano para que recibieran el sacerdocio mayor también. ¿Sí? Ahora, eh, esta de la investidura corresponde también a una ordenanza para los poseedores del sacerdocio mayor, sacerdocio que poseía Aarón y recibió la investidura. Otro detalle importante es que el lavamiento y unción es la primera ordenanza que se realiza en el templo. Todos los que hemos tenido la oportunidad de entrar al templo a hacer las ordenanzas es la primera ordenanza que hemos realizado. Y Aarón y sus hijos no eran la excepción, ¿no? Pero Aarón sí recibió la investidura, tal como lo tenía Moisés, y muy probablemente Hur. No se menciona, pero es probable que sí. Y también lo iban a recibir estos 70 poseedores del sacerdocio mayor. Estas aclaraciones también en cuanto al sacerdocio mayor y menor se da en una carta de Pablo a los hebreos, ¿no? En Hebreos 6 y Hebreos 7 eh, se, se da más detalles y se aclara un poco más incluso el tema del sacerdocio mayor y menor. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver más adelante que efectivamente este sacerdocio menor iba a ser apartado con toda la tribu de Leví, eh, y es por eso que la tribu de José, debido a que también tuvieron muchos descendientes, eh, se divide en dos tribus más, ¿no? Para cubrir la tribu de Leví, que estaba apartada para el tabernáculo y ser poseedores del sacerdocio menor. Eh, y bueno, debido a que la tribu de Leví se aparta, se necesitaba completar las 12 tribus de Israel y esto se realiza considerando las dos tribus de los hijos de José, de Efraín y Manasés. Y para terminar esta parte, eh, ¿cuál es el significado y la importancia de estas ordenanzas? Empecemos con el lavamiento, ¿no? El lavamiento, básicamente, la importancia es de que nosotros debemos ser limpios del pecado. Y no solamente por nuestros propios pecados, sino también por los pecados del mundo. Muchas veces es inevitable, digámoslo así, pagar las consecuencias de los pecados de otros.
Y pues también necesitamos ser limpios, no solo de nuestros pecados, sino de los pecados del mundo, para ser santos, ser purificados y estar lo suficientemente dignos de entrar en la presencia del Señor. La unción básicamente refleja la necesidad de ser ordenado. El Señor nos ha encomendado muchas cosas, incluso hemos sido preordenados a varias cosas en la vida preterrenal y que se espera que nosotros cumplamos en esta vida. Si en algún momento hemos sido líderes, un presidente de quórum de líderes, un obispo, un presidente de estaca, un 70, esto ya se nos había preordenado en la vida preterrenal y se espera que también sea cumplido en esta época. Y esa es la necesidad de ser ungidos, para que nosotros cumplamos con esas preordenaciones que en la vida preterrenal de alguna manera hemos sido preparados. Y la investidura es la necesidad de poder, fortaleza y protección. Esta investidura nos inviste de poder, es digámoslo así, hoy en día lo usamos como una ropa interior, pero básicamente es para recordarnos los convenios que hemos hecho en el templo y también como en algunas ocasiones puede ser una protección física también, pero esas son en ocasiones especiales, más que nada es la necesidad de recibir una fortaleza espiritual y estar eh, protegidos de los dardos del enemigo ante el pecado, las tentaciones y los desafíos, ¿no? Y el poder, porque de esta manera también, digámoslo así, figurativamente, el Señor por medio de su Espíritu multiplica, amplifica, cuando compartimos el Evangelio, damos una enseñanza, un discurso, ayudamos a nuestra familia, entonces es necesario esta investidura. Entonces, estas ordenanzas importantes, fíjense que no son de ahora, vienen de hace mucho tiempo. Desde Adán existen estas ordenanzas que el Señor siempre ha buscado la forma de que nosotros, sus hijos, las obtengamos. Y está al alcance de nosotros. Solo requiere de nuestra disposición y nuestro esfuerzo. Gracias al sacrificio de Jesucristo puedo ser perdonado. Ahora daremos un salto a Levítico 1. Bueno, Éxodo tiene 40 capítulos. Acabamos de analizar el último capítulo. Ahora entramos a esta parte del Levítico 1. ¿Por qué es tan importante el libro de Levítico? Bien, como ya habíamos visto, los hijos de Aarón, incluso el mismo Moisés eran descendientes de Leví y ellos habían sido apartados para el tabernáculo, para ver las ordenanzas y a cargo del sacerdocio menor. Entonces, en este libro de Levítico se dan los detalles justamente que tienen que ver con esta, con esta responsabilidad que el Señor mismo les había dado. Otro detalle importante que quizás podemos mencionar es de que eh, Aarón, antes del becerro de oro, era consejero, era parte de la primera presidencia de, de aquel entonces, ¿no? Como Moisés, presidente de la iglesia, ¿no? Profeta, y Aarón era uno de sus consejeros, Hur era el otro. Entonces, debido a lo que pasó con lo del becerro de oro, él es apartado junto con sus hijos, sus descendientes, y con los descendientes de Leví a cargo del sacerdocio menor. Esto en la actualidad vendría a ser como el obispado presidente, ¿no? Todos vemos a nuestras autoridades generales y a un costado del consejo, el quórum de los 12 apóstoles, vemos que existe una presidencia del sacerdocio menor que se llama obispado presidente y es la misma función que hoy en día se cumple, por eso testificamos de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es única y verdadera sobre la faz de la tierra, porque Aarón fue apartado con el sacerdocio menor y se podría decir que era el obispado presidente de esa época, ¿no? Con Aarón como presidente. Este libro levítico contiene revelación directa de Dios dada mediante Moisés a Israel. Obviamente era el manual de instrucciones para el sacerdocio de aquella generación. Este hecho hace que el libro sea de gran interés, pues siempre que Dios habla al hombre se revela a sí mismo. Y así podemos llegar a conocerlo mejor, a entenderlo mejor, a él y a sus propósitos.
El lector moderno puede llegar a sentir que el contenido del libro está fuera de época, especialmente en lo que concierne al sacrificio de sangre. Sin embargo, todo fue dado, tal como lo dijo Amulek, para señalar hacia la expiación infinita de Jesucristo. Un erudito destacó lo siguiente en cuanto a los distintos sacrificios y ofrendas. El primer punto, entonces, que requiere nuestra atención es este. En cada ofrenda hay por lo menos tres partes: la ofrenda, el sacerdote y el oferente. Es esencial tener un conocimiento definido de la importancia precisa de que cada una de estas partes, si es que queremos entender la naturaleza de las ofrendas. Entonces, fíjense, el Señor nunca cambia el fondo, pero solo las formas, ¿no? Como por ejemplo el día de reposo, hasta la resurrección de Jesucristo fue efectivamente sábado, pero después de eso se hizo el cambio a domingo por la sencilla razón de que el Señor, por el día de reposo, requiere que recordemos la obra que ha hecho por nosotros. Primero fue la creación, luego la Pascua cuando liberó a Israel y su resurrección. Obviamente de ellos tres el más importante es la resurrección, que se efectuó un domingo, y esa es la razón por la cual guardamos ahora el día de reposo el domingo. Y de igual manera en el Levítico, si bien es cierto, se dan todas las instrucciones, pero cambiaron algunas formas, ¿no? En ese tiempo se sacrificaban animales. En este caso, con la expiación de Jesucristo, el que realizó el sacrificio fue él mismo. Por eso también se le llama el Cordero de Dios. Vamos a leer estos tres versículos que dicen lo siguiente. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, haréis vuestra ofrenda de ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda fuere holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto de su voluntad. Lo ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová, ¿no? Entonces vemos, como vimos en la primera diapositiva, hay una cerca, ¿no? Como una especie de carpa, que era, digámoslo así, el tabernáculo, ¿no? Y dentro de ella había otra pequeña carpa, ¿no? Rectangular, que estaba dividida en dos partes, ¿no? La entrada misma era el lugar santo y un poco más adentro el lugar santísimo, ¿no? Y a la entrada del lugar santo, unos pasos antes de entrar, había un altar, ¿no? Donde se ofrecían los holocaustos, donde el oferente, ¿no? Que representa a nosotros, de sus rebaños o del ganado vacuno u ovino, ofrecía un macho sin defecto, ¿no? Esto más adelante fue reemplazado por Jesucristo mismo, y se realizaba el sacrificio, ¿no? El oferente tenía que poner las manos sobre su ofrenda antes de sacrificarlo, por dos razones. Primero, porque era un sacrificio y este animalito representaba a la persona y que la necesidad de morir en cuanto al mundo, es decir, dejar el pecado atrás, de que de alguna manera sea limpio y santificado, y esto se simbolizaba de que nosotros de alguna manera debíamos morir en cuanto al pecado, ¿no? Entonces se realizaba el sacrificio, lo realizaba el sacerdote, y la ofrenda era el mismo, pues, animalito, ¿no? Incluso en el mismo Levítico, más adelante, se menciona que, bueno, todo se ajusta, y para que veamos que en realidad el templo no es una exclusividad de pocos, era que a veces había situaciones donde muchas veces el pueblo de Israel, personas con pocos recursos, si no tenían la posibilidad de ofrendar en este caso, un becerro o un corderito, también podían hacerlo con tórtolas, ¿no? Entonces, eran las tres formas en que se podía dar una ofrenda. Y fíjense, había opción, ¿no?, de hacerlo. Se dice incluso, bueno, esto no está confirmado, pero si ofrendabas un ganado vacuno era porque tu posición era un poquito más privilegiada hablando económicamente. El cordero era lo normal
y si los recursos eran escasos, pues se ofrecían las tórtolas, ¿no? En cualquier caso, esta ofrenda de animales, nosotros poníamos o bueno, las personas ponían las manos sobre él para que lo represente y también representara a nosotros al morir en cuanto al pecado. Vamos a leer el siguiente versículo, ¿no? Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él, ¿no? Entonces, este animalito nos iba a representar. Luego, en el versículo 5, entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Entonces sí había importancia con este tema de la sangre. Recordemos también que algo muy parecido se hizo en la Pascua con la última plaga, cuando el ángel destructor iba pues quitar la vida a los primogénitos, excepto al pueblo de Israel, a quienes hubieran hecho esta señal de sangre en sus puertas, en los marcos de sus puertas. Y recordemos que la sangre representa la vida. De hecho, la sangre es un elemento muy significativo de nuestro cuerpo mortal. Se sabe por revelación de que Adán y Eva tenían un cuerpo perfecto, ¿no? Antes de comer del fruto prohibido no había circulación de sangre. Luego sabemos que ellos comieron del fruto prohibido y su cuerpo se convirtió en mortal. Y este cuerpo mortal, justamente la característica principal de un cuerpo mortal es la sangre. Cuando ellos comieron del fruto prohibido empezó a haber sangre, circulación de sangre. Entonces fíjense cómo la sangre es un símbolo muy importante, ¿no? Cuando nosotros resucitemos, nuestro cuerpo no tendrá sangre, ¿no? Así es un cuerpo perfecto, porque ya no será mortal. Así es un cuerpo inmortal. El cuerpo inmortal no tiene sangre. El cuerpo mortal sí lo tiene. Bien, entonces, y del 6 al 9 dice, y desollará el holocausto, lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y él lavará con agua los intestinos y las patas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová, ¿no? Entonces, fíjense, quizás sí suena un poco sádico, quizás, solo pensar en sacrificar al animal que estaba representándonos, ¿no? Usar su sangre para rociarlo alrededor del altar, perdón. Luego descuartizarlo, separar sus intestinos, lavarlos y el resto cocinarlo. Eh, sí, suena un poco drástico, ¿no? Pero básicamente simboliza lo siguiente. Obviamente hoy en día nosotros ya no hacemos eso, pero esto simboliza el sacrificio que nosotros debemos hacer. Ahora la pregunta más bien es ¿qué debemos hacer nosotros? Ya no se nos pide un animalito que nos represente para sacrificarlo, pero sí se nos exige de que nosotros, cada vez que renovemos nuestros convenios por medio de la Santa Cena, ofrecer un corazón quebrantado y un espíritu contrito, ¿no? Fíjense cómo esto, que es un poco más espiritual, representa lo que se hacía en ese entonces, ¿no? Obviamente ya no hacemos el sacrificio de animales porque Jesucristo mismo se ofreció en sacrificio. Él es el Cordero de Dios y gracias a ello puedo ser expiado de mis culpas, de mis pecados. Entonces, Él nos exige ahora que nosotros ofrezcamos un corazón quebrantado y un espíritu contrito cada vez que renovemos nuestros convenios y de esa manera podamos ir al templo y a la capilla a renovar nuestros convenios. ¿Qué aprendo de estos sacrificios sobre el sacrificio del Salvador? Pues mucho agradecimiento
por lo que hizo El Salvador por mí y pues la importancia de hacer esta ofrenda. Cada domingo debo estar preparado para renovar mis convenios y en la medida de lo posible asistir al Santo Templo para hacer ordenanzas que me hagan recordar en los convenios que hice con mi Salvador. De esta manera puedo alcanzar el perdón, ser santificado y volver a su presencia en un día no lejano. Les agradezco mucho a los que llegaron hasta aquí. Ha sido muy gratificante recordar y preparar esta lección. Muy agradecido también por la espera. Tuve una pausa de 2 lecciones por motivos personales, pero siempre dispuesto a hacer estas clases y en la medida de lo posible tratar de ya no realizar pausas porque estoy seguro que al igual que a mí, a algunas personas les ayuda y estoy seguro que aporta un granito de arena en cada una de sus metas personales. Muy agradecido y conmigo será hasta la siguiente lección.